Bueno, muy buenas noches a todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora en las conferencias de conocimiento de sí mismo. Hoy hablándoles sobre un tema muy importante, una conferencia de la fase B llamada la iniciación y las pruebas, como de pronto ustedes pueden ver acá arriba. Vamos a esperar unos cuantos minuticos y empezamos con la conferencia del día de hoy, la iniciación y las pruebas. Bueno, mientras tanto vamos saludando a todas las personas que se conectan con nosotros hasta ahora. Saludamos por acá a Rosa Elvira, muy buenas Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya empezamos en unos cuantos minuticos con la conferencia de la fase B del día de hoy, la iniciación y las pruebas. También por acá está Gonzalo. Hola Gonzalo, muy buenas. A Carlos también un saludo desde Bogotá o hasta Bogotá. Bueno, vamos a esperar. Bueno, saludamos también por acá a Guido Antonio. Hola Guido, bienvenido. A Verónica también. Cordial saludo. A Verónica, también a Sonia, que también se conecta con nosotros. Hola Sonia. También saludamos por acá a Luisa Cárdenas, a Ninfa, a Fabricia. Hola Fabricia, ¿cómo estás? Saludamos por acá también a Pam, a Mary, a John Howard, a Ariel, Diana Reyes, a Tommy. Hola Tommy, ¿cómo estás? Bienvenidos. A David también, bienvenido David. Bueno, buenas tardes desde República Dominicana, dice por acá Mary Casado. Bienvenida Mary, qué gusto tenerte por acá con nosotros. También saludamos por acá a Rebeca, a Oscar, a Germán, a Josefa. Bueno, bienvenidas todas las personas que se conectan con nosotros. Bueno, yo creo que llegó el momento de empezar el tema del día de hoy. Recuerden que esta es una conferencia de la fase B y vamos a hablar sobre la iniciación y las pruebas. Entonces, para las personas que son nuevas, entonces les recuerdo que este curso, que es un curso de 75 conferencias, se divide en dos temarios. Un temario que estamos dictando de martes a domingo, que se conocen las conferencias de la fase A, que son 50, y 25 conferencias que son la fase B, que en esta página de conferencias conocimiento de sí mismos se están realizando los días lunes. Hay una recomendación, es que las personas que ven las conferencias de la fase B ya hayan visto la fase A o la estén viendo. La razón es para que les quede un poco más claro lo que es la temática de la que vamos a tocar el día de hoy. ¿Listo? En la fase B no es que sean como tal temas avanzados, ¿no? Sino que se necesita tener unas bases en lo que son los tres factores para entender mejor este conocimiento. Obviamente, pues todas las personas están invitadas, bienvenidos a estas conferencias. Entonces vamos a empezar a hablar sobre la iniciación y las pruebas. La conferencia número 7 de la fase B. Bueno,
Entonces, el objetivo de esta conferencia es mostrar qué es la iniciación y conocer algunas pruebas que se tienen que vivir en el camino iniciático. Entonces, vamos a empezar hablando qué es la iniciación. La iniciación es nuestra vida, ¿listo? Pero vivida intensamente con rectitud, amor y sabiduría. Y acá vale la pena que empecemos a estudiar esto. Entonces, como es nuestra vida vivida, entonces no van a ser unas pruebas donde tenemos que irnos a un campamento, alejarnos a algunas montañas, a ver si podemos hacer el trabajo. No, a nosotros nos van a templar el diario vivir. La comunicación con nuestra familia, la comunicación con las personas con las que trabajamos, esta misma situación que se ha venido viviendo a nivel mundial de la pandemia. Entonces esa es nuestra propia vida y ahí es donde se ve la iniciación. Entonces en esa vida nos van a medir la rectitud. Bueno, ¿qué es la rectitud? La rectitud tiene que ver con el ahorro de energía. Entonces vamos a tener que aprender a tener un recto pensar, un recto sentir, un recto hablar y un recto obrar. Entonces, el recto pensar es aprender a tener la mente en silencio, no perder energía intelectual. Si tenemos un pensamiento que nos está robando esa energía, tenemos que eliminarlo. Y ya hemos explicado cómo. Entonces, aparece un pensamiento que me está haciendo recordar el daño que me hicieron. El recto pensar es, no pueda pensar esto, Madre Divina, mátame este pensamiento. Recto sentir, estoy preocupado, no, esto está mal, no puedo perder energía con esto. Mentalmente, Madre Divina, mátame esta emoción. Recto hablar, quiero gritar, quiero humillar, quiero criticar, quiero cantar porque sí, me juzgo, me hago consciente que voy a perder energía motriz, que no debo hacerlo, Madre mía, mátame ese yo. Y el recto obrar, si voy a hacer cosas que le van a perjudicar a otros, no debería hacerlo. Si voy a obrar a favor del ser, debo hacerlo. Entonces, en la vida nos van a probar eso. ¿Qué cantidad de energía estamos ahorrando? Sabiduría. ¿Qué quiere decir sabiduría? Nos van a medir la inteligencia con lo que nosotros hemos venido aprendiendo en el conocimiento, con lo que hemos venido comprobando en las diferentes conferencias, nos van a probar. Nos van a enjuiciar si somos capaces de poner en práctica lo que hemos aprendido. ¿Y qué es el amor? El amor es en función del sacrificio por la humanidad, en función del hacer los trabajos internos. Recordemos que el amor también se mide en las obras y esas obras tienen que ver con la continuidad de propósitos que nosotros tenemos. Bueno, vamos ahora a estudiar este tema. Estas iniciaciones son internas. ¿Qué quiere decir que son internas? Que se van a recibir en el mundo interno. Ninguna escuela externamente puede otorgar las iniciaciones del alma, puesto que se le van a otorgar a nuestro propio ser. Y estas iniciaciones solo se pueden lograr a través de la magia sexual. O sea, que si la persona no está practicando el arcano, la transmutación sexual, recordemos que la transmutación sexual es practicar sexo sin llegar al orgasmo o a la eyaculación. En vez de eso, a través de unos ejercicios de respiración, hacer subir la energía, el líbido sexual por la médula espinal hasta el cerebro. Entonces, estas iniciaciones se van a dar en la medida en que el fuego va subiendo hacia adentro y hacia arriba. O sea que una persona soltera no puede llegar a adquirir o a alcanzar estas iniciaciones de las que estamos hablando. Entonces, esas iniciaciones que dan en algunas escuelas pseudoesotéricas, donde les otorgan, digamos, un cinturón, o les otorgan de pronto una espada, o le cambian de vestiduras, o les hacen una ceremonia para pasar, digamos, de la fase A a la fase B, o algo así. Esas iniciaciones no sirven para nada, porque son iniciaciones del alma las que vamos a necesitar.
y las iniciaciones del alma solo se dan con el trabajo en los mismos tres factores. Ahora, otra cosa que también es muy importante es que esas iniciaciones no se deben contar a nadie. Son secretas. Si una persona devela en qué iniciación va, podría perder la iniciación por irresponsable. Recordemos que este curso es el curso del ocultismo y nos van a dar muchos misterios, muchas sabidurías y también iniciaciones, y nosotros no debemos develarlas, no debemos hablarlas a otras personas, son de nuestro propio ser. Entonces, si la persona prende el fuego, si termina la primera iniciación de misterios, la segunda o la tercera, la cuarta, eso debe callar. Pero es importante que todos en los mundos internos somos un libro abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos ir a investigar a cualquier persona cómo va en su camino interior. Entonces también es una responsabilidad que nosotros a través del desdoblamiento astral investiguemos cómo van los compañeros en la senda o en el camino hacia la autorrealización del ser. ¿Listo? Bueno, algo que también quiero comentarles en esta gráfica es que las iniciaciones, como ustedes lo ven acá en el gráfico, empiezan antes. Por ejemplo, para la iniciación del cuerpo físico se empieza antes y termina en la mitad del centro. Y luego empieza la otra iniciación en la mitad del centro y termina en la otra. Y así sucesivamente se van dando todas las iniciaciones. En la medida en que estas iniciaciones se van logrando, vamos a hablar de las 5 iniciaciones de misterios mayores, entonces la espada va a empezar a crecer. Entonces, cuando recibimos la primera iniciación de misterios mayores, así va a ser nuestra espada, porque internamente nos van a dar una espada, ya vamos a hablar un poquito de eso. Y en la medida en que va subiendo el fuego por la médula espinal, entonces esa espada en los mundos internos va a ir creciendo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta es la segunda espada del cuerpo vital. Esta sería la tercera iniciación de misterios mayores. Luego vendría la cuarta, luego vendría la quinta, y luego ya vendría cuando nos unimos con Budi y con Atman. Entonces, ahí encontramos las 5 iniciaciones de misterios mayores, de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Si ustedes ven, acá encontramos una sexta espada. Vamos a hablar de 5 iniciaciones, pero hay una sexta espada que se da a aquellas personas que cogen el camino directo cuando viene la prueba del nirvana en uno de los guardianes del umbral, del cual también vamos a hablar a continuación. Bueno, vamos ahora a hablar cómo la persona se gana la espada. Recordemos que estas iniciaciones no se dan apenas la persona empieza a practicar el suprasexo. No, la persona tiene que llegar a demostrar que verdaderamente merece ser un iniciado. Entonces, la mayoría de las personas, podríamos decirlo así, que llegamos a ser simpatizantes del conocimiento. Pero llegar de ser simpatizante a ser un iniciado requiere mucha disciplina y requiere pasar muchas pruebas. Entonces, hablemos un poquito de cómo se llega a ser un iniciado para empezar a vivir este trabajo, que es el trabajo de la iniciación. Entonces, lo primero es que la persona tiene que llegar a los 3 factores, tener los 3 factores enfocados a la práctica. Como su nombre lo dice, empezar a practicar, empezar a tener una continuidad de propósitos. Cuando ya empieza con esa continuidad de propósitos, debe buscar una pareja para poder practicar los 3 factores. Entonces recordemos que los 3 factores es el morir, que tiene que ver con la eliminación del ego, el nacer, que es la transmutación sexual, y luego viene el sacrificio por la humanidad. Entonces la persona, cuando ya tiene su espada, cuando ya tiene la pareja,
tiene que empezar a fabricar unos mercurios y para eso tiene que empezar un trabajo muy fuerte en la muerte en marcha. Tiene que empezar a hacer un trabajo muy fuerte en el yo de la fornicación, porque tiene que aprender a dominar el arcano. Tiene que aprender a practicar el sexo sin que haya orgasmo ni eyaculación. En la medida que va haciendo este trabajo de lograr la castidad, en la medida que va matando el yo fornicario y empieza a trabajar cada vez con más fuerza en la muerte en los detalles, digamos que al principio la persona mata 50 detalles en un día, pero empieza a hacer el esfuerzo y al otro día mata 100 detalles, después mata 500, después va a 1000, 2000, digamos que ya está haciendo 5000 peticiones en el día porque salen muchísimos más. Entonces cuando la persona empieza a hacer este ejercicio, los centros se empiezan a equilibrar y empieza a ver en los mundos internos cómo las aguas empiezan a pasar de colores. Eso lo vimos en una conferencia anterior. Entonces empezamos a ver de las aguas negras cómo van pasando a aguas blancas, otras o cristalinas, luego empezamos a ver las aguas amarillas. Y cuando la persona lleva las aguas en amarillas significa que está haciendo un trabajo fuerte en la muerte en los detalles. Entonces, por lo general, si la persona llega al mercurio amarillo y vamos a poner un promedio, lleva entre 7 meses, 1 año, 2 años sin tener caídas sexuales en la práctica del suprasexo, por lo general, y si la persona sabe callar, no cuenta sus experiencias, le van a decir que viene la prueba del fuego. Entonces, ¿qué es la prueba del fuego? A la persona le van a indicar internamente que si pasa la prueba de fuego, que ya les voy a explicar, le van a dar la espada de plata, que es esta espadita. Bueno, es un ejemplo de la espadita, la espada de plata. Entonces, por lo general es una prueba de ira. La persona le dicen que va a haber una pelea muy fuerte. O también le pueden decir que la prueba es no criticar a la pareja por los errores que va a cometer ese día. Bueno, entonces así se levanta la persona, el que aspira a volverse un iniciado, y empieza a haber unos conflictos muy fuertes entre la pareja. La persona pasa la prueba si no pelea con la pareja. O bueno, puede que le pongan ese día la prueba con la mamá o le pongan la prueba con cualquier persona, pero por lo general es con la pareja. Si la persona no reacciona, elimina sus defectos, no pelea, luego viene la última prueba para que le prendan el fuego. Y es la prueba de celibato. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese día, si la persona practica el sexo, al pasar la prueba de fuego, llegó a un nivel de conciencia que se llama hidrógeno 12. Si esa persona practica sexo ese día, entonces va a llegar a algo que se llama el hidrógeno Si-12, que quiere decir que se prende el fuego sagrado. Bien, si la persona pasa la prueba y practica sexo, pasa la prueba de celibato, de la mala voluntad de practicar el arcano, y practica el sexo, y en ese momento internamente le van a dar la espada de plata y se vuelve un iniciado en la primera montaña. Eso es un iniciado. ¿Qué es un iniciado? Es una persona que hasta ahora va a arrancar el trabajo. ¿Listo? Pero ya es un inicio, ya empezó. Es como si lo hubieran matriculado en lo que es la primera montaña. ¿Listo? Bueno, entonces así es como se va a recibir la espada en los mundos internos. La próxima conferencia que vamos a hablar se llama el fuego sagrado. Entonces, pues esto es toda una conferencia, lo vamos a dejar hasta acá, y en 8 días vamos a profundizar todo lo que ustedes quieran sobre lo que es el fuego sagrado. Pero así es como se empieza el trabajo. Se tiene que lograr la castidad, mucho trabajo en la muerte, dentro de eso también tiene que ver el sacrificio por la humanidad, y pasar esta prueba, que es la prueba de fuego y la prueba de celibato. Bueno, una vez ya la persona tiene su espada, aunque verdaderamente es una daga muy pequeña, entonces tiene que empezar a hacer
las 5 iniciaciones de misterios mayores. Entonces vamos a hablar ahora algunas pruebas que se van a tener que vivir en este proceso, que es las iniciaciones de misterios mayores en la primera montaña. ¿Listo? Bueno, entonces en la primera montaña ya tiene que ver con o corresponde a la regeneración del cuerpo físico. En la regeneración del cuerpo físico, entonces se tienen que condensar las primeras 33 vértebras en la columna vertebral. Bien, si la persona logra terminar esta iniciación, subir la energía desde el coxis, subirla hasta la raíz de la nariz, que ahí es donde termina esta iniciación, entonces va a tener el dominio sobre la tierra y por lo tanto sobre los gnomos y los pigmeos. Pero mientras está haciendo esta iniciación, tiene que vivir unas pruebas muy fuertes. Entonces, en la primera iniciación vienen unas pruebas fuertes de tribulación y de pobreza. ¿Listo? Sumado a eso, mientras va subiendo el fuego por la columna, tiene que desarrollar mucha paciencia y tiene que lograr la castidad. Le van a exigir mucha castidad, mucha paciencia y no identificarse con las tribulaciones y con las pruebas de pobreza que tiene. Así va a ir ascendiendo poco a poco, vértebra por vértebra, hasta que termina la primera iniciación de misterios mayores. ¿Listo? En ese caso, pues ya la espada crecería un poco. Entonces, así se termina la primera iniciación. Una vez termina la primera iniciación de misterios mayores, entonces ahora tiene que empezar a hacer la segunda iniciación de misterios mayores. En esta segunda iniciación tiene que subir de nuevo las otras 33 vértebras por segunda vez. Entonces eso ya lo que quiere decir es que tiene que fabricar su cuerpo vital, el cuerpo vital solar. Cuando se termina esta iniciación, la persona mata completamente al yo fornicario, al yo incubo, al yo homosexual y al yo lesbiana y a la masturbación. Todo ese combo de yoes se va para el abismo. Entonces, al lograr hacer eso, la persona dominó sus aguas internas. Y eso le permite ahora tener dominio sobre las ondinas y nereidas del agua, porque como ya domina sus ondinas internas, puede dominar las ondinas externas. ¿Listo? Bueno, en esta iniciación también tiene que subir la energía desde el coxis hasta la raíz del corazón. Acá termina hasta la raíz de la nariz. Perdón. Bien, mientras se va haciendo esta iniciación, de igual forma se tiene que vivir unas pruebas fuertes de tribulación, de pobreza, más paciencia, más castidad, porque acá tiene que lograr la castidad sexual en toda su totalidad. Es bueno saberlo y eso lo vamos a ver en una conferencia que se llama El verdadero bautismo, que el cuerpo físico y el cuerpo vital van subiendo al tiempo, ¿sí? Pero llega un momento donde se detiene la del cuerpo vital y sigue ascendiendo la del cuerpo físico. Una vez se termina la primera, la del cuerpo físico, luego tiene que empezar a subir lo que le hace falta al cuerpo vital. Y eso tarda el mismo tiempo en que se dio en la iniciación anterior. Porque para poder subir esas vértebras tiene que matar al yo fornicario. Y si no lo elimina, queda estancado. Bueno, por último, el varón, al finalizar esta iniciación o en ese proceso de la iniciación, el varón tiene que ir a la cárcel por una causa no justificada. Simplemente por X o Y razón lo terminan echando a la cárcel. Tiene que durar aproximadamente 10 días mínimo allá y después saldrá. Si no se identifica con todo ese proceso que pasa allá, sale y recibe la segunda iniciación de misterios mayores. Y en ese momento ya se lograría el pasaporte al éxodo, que es algo de lo que hemos venido hablando, que se da cada fin de raza. Entonces, eso es lo que nos piden a nosotros. Recordemos que cuando se termina esta segunda iniciación de misterios mayores, se tiene aproximadamente el 50% de conciencia libre.
Bueno, ahora vamos a hablar de la tercera iniciación de misterios mayores. Acá es donde la cosa se pone mejor. La tercera iniciación de misterios mayores lo que nos quiere decir es que ahora se tiene que fabricar el cuerpo astral. Para fabricar el cuerpo astral, entonces ahora se tiene que subir la energía desde el coxis, se tiene que subir por toda la columna vertebral, tiene que llegar hasta el entrecejo, luego ir a la glándula pineal y luego bajar al corazón. Por eso, a partir de la fabricación del cuerpo astral, se sube la energía y cuando llega al corazón se exhala con algo que se llama la clave de sol, que lo vamos a explicar en unas conferencias más adelante. Bueno, entonces se tiene que volver a subir las 33 vértebras. Cuando la persona está en esta tercera iniciación, tiene que dominar el fuego. Recordemos que el fuego es el deseo, es la pasión. Entonces, ahí vienen unas pruebas muy fuertes. Ahí tiene que desarrollar en esa tercera iniciación la obediencia, la lealtad, la fidelidad a la esposa, porque ahí vienen muchas recurrencias de adulterio. Tiene que vivir todo lo que es el drama cósmico, todo lo que vivió el Maestro Jesús, la persona lo va a empezar a mirar en el mundo astral, lo va a empezar a vivir, porque el iniciado, ahí ya se le puede llamar iniciado, tiene que darse cuenta todo lo que va a vivir en la segunda montaña. Entonces, por eso, ahí le hacen como una pequeña inducción a lo que es la crucifixión del Cristo. ¿Listo? Bueno, si la persona termina esta iniciación, va a tener dominio sobre el fuego, sobre las salamandras del fuego, como les comentaba, y acá se va a encontrar por primera vez con el primer guardián del umbral. Entonces, ¿quién es el guardián del umbral? El guardián del umbral es este demonio. Este demonio es la representación de todo nuestro ego, de todo nuestro 97%. En ese momento la persona, bueno, acá ustedes lo pueden ver a mis espaldas. Ese es el primer guardián del cuerpo astral. Ese demonio representa nuestro 97%. Entonces nosotros nos vamos a ver tal cual como, digamos, ven ustedes acá al guerrero. Así nosotros nos vamos a ver. Obviamente nuestra espada va a ser un poco más corta. Y esta iniciación se pasa cuando nosotros damos un paso hacia adelante con la intención de atacar al monstruo. Con el solo hecho de dar un paso hacia adelante con el deseo de eliminar al monstruo, en ese momento se vence al guardián del umbral de la primera montaña. Eso significa que la persona está dispuesta a eliminar el ego y por eso lo dejan seguir. Si la persona en contraposición de eso ve al monstruo, ve a ese guardián y da un paso hacia atrás en pos de miedo, en ese momento internamente le dicen va una, que quiere decir que perdió la prueba. Luego, después de un tiempo, lo ponen a estudiar el por qué tiene miedo a eliminar el ego y al transcurrir de un tiempo le vuelve a salir el guardián del umbral y él tiene que hacer lo mismo, dar un paso hacia adelante. Si da al contrario otra vez un paso hacia atrás, manifestando que siente miedo todavía, le dicen van dos. Y luego vuelven y le envían esta prueba 3 veces. Si a la tercera vez este personaje vuelve y da hacia atrás, pierde la iniciación, pierde la prueba y a la persona la sacan del conocimiento. Pierde la fuerza y se sale de la gran obra del Padre. Entonces, ese es el primer guardián. Si la persona, vuelvo y le digo, es cobarde y no quiere matar a su ego, hasta ahí llega. Bueno, vamos ahora a hablar de la cuarta iniciación de misterios mayores. Recuerden que esta prueba no la van a botar, puede ser en la mitad de la iniciación o finalizando o desde el inicio. Y se termina completamente la iniciación cuando se sube el fuego, las 33 vértebras por tercera vez. Ahora vamos a hablar
de la cuarta iniciación de misterios mayores. Bueno, la cuarta iniciación de misterios mayores corresponde a subir la Kundalini por cuarta vez. Necesitamos volver a condensar por cuarta vez otras 33 vértebras para fabricar ahora nuestro cuerpo mental. ¿Listo? En este caso, en esta iniciación, vamos a hacer lo mismo que en el cuerpo astral. La energía va hasta la raíz del entrecejo, de la nariz, va hasta la glándula pineal y luego baja al corazón. ¿Qué quiere decir? Que este cuerpo también se tiene que hacer con algo que se llama la clave de sol, en el proceso de la transmutación sexual. Bueno, si la persona termina esta iniciación, entonces va a tener dominio sobre el elemental del aire. ¿Por qué? Porque este cuerpo tiene que ver con el aire, con los pensamientos, y le exigen a la persona dominar la mente en un nivel. ¿Listo? En esta iniciación, que es la cuarta iniciación de misterios mayores, viene todo lo que son las pruebas de apego. Acá la persona tiene que desapegarse a todo, a los hijos, a la familia, a sus lujos, viene todo el proceso del desprendimiento. Le piden a la persona unos trabajos muy fuertes de sacrificio por la humanidad, puesto que necesita avanzar y trascender hasta el mismo nirvana. Y también le van a pedir no criticar. Ahí se vienen unas pruebas muy fuertes, que son unas pruebas de los alumnos, donde los alumnos van a traicionar al iniciado. Recordemos que todavía no es maestro. ¿Listo? Bueno, en esta cuarta iniciación de misterios mayores también se tiene que encontrar con otro guardián. Se llama el guardián del umbral del cuerpo mental. ¿Cómo es este guardián? En el mundo astral, la persona se va a encontrar con un demonio, ¿sí?, que representa el rasgo psicológico. Bueno, pero ¿qué es el rasgo psicológico? El rasgo psicológico es uno de los yoes que, podríamos decirlo así, estamos más apegados dentro de nosotros mismos. Es la forma como nosotros pensamos. Así se llama, ese es nuestro rasgo psicológico. Fíjense ustedes que hay personas que en su rasgo psicológico son muy lujuriosas. Entonces la mente es una larva de lujuria que siempre todo lo piensa de forma lujuriosa. Si ve a alguien y dice, uy, está simpática, uy, está simpático, uy, tan bonitas esas piernas, sí, ay, necesito comprar ropa para verme bien, para mover la lujuria. Esa es la mente. Para otras personas su rasgo psicológico puede ser el miedo. Su mente siempre está pensando en función del miedo. Ay, lo hago, ay, no lo hago, ay, qué incertidumbre, ¿será que soy capaz? ¿Será que no soy capaz? Para otros su rasgo psicológico será el orgullo. O sea, la mente habla solo en pos del orgullo. Ay, yo puedo, los demás son unos tontos, la gente sí que se equivoca, uy, la gente sí que es bruta. Entonces, ese sería el rasgo psicológico de una persona que es muy orgullosa. Otros posiblemente son un zorro codicioso, siempre buscando cómo hacer negocios, sacar partido. Entonces, cada uno tiene su rasgo psicológico, cada uno tiene que autoobservarse para mirar cuál es su rasgo psicológico. Lo cierto es que acá es donde uno va a encontrarse con ese rasgo psicológico. En este caso, por ejemplo, este sería el rasgo psicológico de un lujurioso. Y los iniciados que han llegado hasta esas instancias dicen que encontrarse con este guardián genera mucho más miedo que encontrarse con el guardián del cuerpo astral. La razón es por el mismo apego. Si la persona acá comprende que tiene que eliminar dentro de sí mismo hasta lo más preciado de sí mismo, lo que más simpatiza de sí mismo, si la persona comprende eso, entonces va a poder pasar esta iniciación. ¿Cómo pasaría la persona esta iniciación? De igual forma, ve al demonio, ve a este guardián, y lo único que tiene que hacer es dar un paso hacia adelante con la intención de atacarlo. Cuando da un paso hacia adelante en pos de atacarlo, en ese momento pasa la iniciación, pasa la prueba del guardián del umbral y puede terminar de fabricar su cuerpo mental. Si ve al demonio, a este guardián, y al contrario de eso da un paso hacia atrás,
dando a entender que siente miedo, pierde la prueba y le dicen va una. Luego vuelven y se la envían, y si la pierde, le dicen van dos. Si a la tercera vez que vuelven y se la envían, vuelve y da un paso hacia atrás, dicen van tres, pierde la iniciación, pierde la prueba, le quitan la fuerza y la persona sale del conocimiento. ¿Listo? Entonces, esa es la obra, por eso se dice que este es el camino más difícil para lograr la autorrealización del ser, y acá solo avanzan los valientes, los que están dispuestos a eliminar completamente su ego hasta sus apegos más íntimos. Bueno, si la persona vence a este guardián, termina de fabricar su cuerpo mental, entonces ahora tiene que pasar a la quinta iniciación de misterios mayores. Bueno, en la quinta iniciación de misterios mayores ahora tiene que ver con la creación del cuerpo causal, el quinto cuerpo. En este caso tiene que subir la energía por quinta vez y de igual forma tiene que llevarla hacia el corazón. ¿Listo? Entonces este cuerpo causal se va a fabricar igual que se fabricó el cuerpo astral y el cuerpo mental. Bueno, si la persona logra terminar esta iniciación, va a tener el poder sobre toda la naturaleza, puesto que dentro de él encarna la voluntad en el verbo, y por lo tanto la naturaleza le hace caso, porque ya domina lo que es el éter. ¿Listo? Bueno, esta es la iniciación más difícil de todas. La razón es porque mientras se está haciendo la quinta iniciación de misterios mayores, se está en el momento más crítico de la obra. Se está en el padecimiento voluntario más fuerte y se están haciendo los sacrificios conscientes más fuertes. La persona está a punto de tirar la toalla. Y en ese proceso tiene que renunciar al mundo. ¿Qué es renunciar al mundo? Tiene que renunciar a todo su ego, al mundo. ¿Sí? Para ganarse el cielo hay que renunciar completamente al mundo. Recordemos que para lograr esa iniciación, el iniciado, porque recuerden, todavía no es un maestro, tiene aproximadamente un 70% de conciencia. Ahí el padre le va a poner unas pruebas muy complicadas y tiene que obedecer al padre. Tiene que verificar la muerte de cada uno de los yoes y decapitar a Jezabel. Entonces, ¿quién es Jezabel? Jezabel es el demonio de las justificaciones. Es esa vocecita que nuestra mente siempre nos está diciendo, ay, ahorita más tarde. Pero ¿cómo quiere que no polee si es que siempre me dejan desorden? Uy, pero es que está buena esa muchacha y mire cómo me mira. Ay, si no la miro dirá que es que soy como raro. Ese es Jezabel, son las justificaciones de nuestra mente para hacernos errar. Entonces ahí se tiene que matar completamente a ese demonio si se quiere terminar la quinta iniciación de misterios mayores, que es la iniciación más difícil. Bueno, acá vamos a encontrar al último guardián del umbral, que es el más difícil de todos. Este guardián, el guardián de la quinta iniciación de misterios mayores, es este señor que ustedes ven acá, muy simpático. Este señor se llama Lucifer. No va a aparecer un demonio, va a llegar prácticamente un señor de esta forma, muy simpático, va a estar vestido, no nos va a asustar. Lo único que nos va a decir es que existen dos caminos. Esta prueba, que es la prueba de Nirvana, nos la pueden poner iniciando el cuerpo causal de una vez o un poquito más adelante. Lo cierto es que nos muestra este Lucifer, nos muestra dos caminos. Nos muestra este camino que se conoce como el camino del Nirvana. Entonces, mientras nos muestra el Nirvana, nos muestra que si cogemos ese camino vamos a ser ángeles. Nos va a decir, te vas a convertir en un ángel. Vas a tener el poder para dominar grandes partes de la galaxia, también nos puede hasta decir. Nos puede llegar a convencer que si cogemos ese camino vamos a gozar de felicidad auténtica, vamos a poder penetrar a unos paraísos
que se llaman los paraísos del nirvana. Nos va a terminar diciendo que nuestra familia va a estar bien, que vamos a gozar de riqueza, que cuando volvamos a retornar, o sea, que cuando volvamos a nacer, vamos a gozar de estatus, vamos a de pronto a tener un talento innato, como por ejemplo una hermosa voz para ser un cantante muy renombrado o un deportista muy audaz, muy bueno, y que nuestra vida va a ser todo un paraíso. Pero si la persona coge ese camino, que es el camino del nirvana, traicionaría su obra porque no crearía dentro de sí mismo el Cristo. Entonces, ese es el camino del nirvana. Y luego Lucifer nos dice, pero existe otro camino. Tal vez ustedes lo ven acá, que es un camino un poco más oscuro. Y en ese camino nos dice, si coges este camino, ya no vas a ser un ángel, te vas a convertir en un Dios. Te vas a volver uno con tu ser, con tu Padre. Y nos dice, pero si coges este camino, tienes que vivir todo lo que vivió el Maestro Jesús en Tierra Santa. Entonces, ahí la persona recuerda lo que vivió en el mundo astral y sabe todo lo que se le viene en ese camino. Luego le dice que tiene que pagar el karma de los yoes, de los 7 yoes causa, y que tiene que pagar el karma duro, que es una enfermedad muy dolorosa que dura 8 años físicos y le hace sentir parte de ese karma duro. Y además de eso le dicen que tiene que matar a los demonios con los que se enfrentó atrás. O sea, tendría que matar acá al demonio que ustedes ven atrás mío, que es el 97%, tendría que matar a este demonio, al rasgo psicológico y a los 7 yoes causa. Hay una enseñanza que dice que de 1000 personas que llegan acá, 999 escogen el camino del nirvana, por miedo al dolor y al miedo al eliminar y el apego a eliminar esos yoes. Pero uno coge el camino directo. Entonces, si la persona coge el camino directo, tiene que terminar el cuerpo causal. Y para terminar este cuerpo causal, pues tiene que seguir viviendo todo lo que son las pruebas de la obediencia, no debe dejarse desencarnar, hasta que el fuego ahora sí sube desde acá y se une con estos dos centros superiores. Y ahí termina la quinta iniciación de misterios mayores y pasaría a la sexta iniciación de misterios mayores, que sería la sexta espada, que ya le da el título de maestro. ¿Listo? Entonces esas son las iniciaciones y esos fueron los guardianes con los que nos vamos a encontrar en la medida que vamos haciendo el trabajo interior dentro de sí mismo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las pruebas, de otras pruebas que todas las personas tenemos que ir viviendo en la medida que se va haciendo esta iniciación. Aunque estas pruebas no solo se las ponen al iniciado, se las ponen a la persona que está aspirando a la iniciación. Bueno, ¿y para qué son las pruebas? A la persona la tienen que evaluar si lo avanzan en el trabajo interior o si sigue estancado o si lo sacan del conocimiento. ¿Sí? Es como un colegio. En el colegio necesitan evaluar a las personas a ver si merecen pasar al otro grado, o en la universidad. A uno le hacen unas pruebas a ver si es capaz de pasar al siguiente semestre. Entonces en este trabajo es igual. No hay otra forma de pasarnos o ayudarnos a avanzar si no es poniéndonos una prueba y pasándola, ¿no? Entonces para eso es que se nos van a dar las pruebas. Las pruebas no son malas. Simplemente es el mecanismo con el cual nosotros demostramos que queremos avanzar en este trabajo. No es más. Bueno, entonces vamos a encontrar las primeras pruebas. Estas son unas de las pruebas más difíciles. Sí, ahí los seres están internamente evaluando si nosotros somos capaces de eliminar eso. Una prueba como por ejemplo mirarle
el celular a la pareja, esa es una prueba. La ley divina, como de alguna otra forma, se confabula para chismosearle algo que le queremos chismosear a la pareja. Hacerle un show de celos es una prueba de los detalles. Por ejemplo, acá encontramos una prueba de los detalles: pelear con la pareja y uno hacerse el orgulloso, o la mujer hacerse la orgullosa para no querer hablar. Eso es una prueba. Ahí tiene que negarse a un detalle. Nos van a poner pruebas de codicia, como ustedes lo pueden ver acá. Vamos caminando, nos encontramos de pronto un billete de $10, de $5. Eso es una prueba. Y las personas perdemos estas pruebas porque pensamos que no son pruebas. Entonces, la única forma de llegar a pasar estas pruebas, que se llaman las pruebas de los detalles, es estar en constante autoobservación. Porque si la persona aprende a autoobservarse, puede descubrir los detalles, puede descubrir el deseo. Fíjense ustedes que cuando nosotros vamos a tener una prueba como esta que ustedes ven acá, digamos, una sospecha, un estado de celos, si la persona se está autoobservando, puede darse cuenta en ese momento que aparece un pensamiento que le dice: ¿y con quién estará hablando? ¿Sí? Ese mismo pensamiento, si la persona está en autoobservación, madre mía, mátame este yo. Mentalmente, madre mía, mátame este pensamiento. Pero siente curiosidad, la curiosidad se siente a nivel emocional, pues, madre mía, mátame este yo. ¿Sí? Pero ¿quién será? Madre mía, mátame este yo de los celos. ¿Será que está hablando con el ex? Madre mía, mátame este yo. Listo. Si eliminamos esos detalles, pasamos esa prueba y hasta de pronto nos dan un astral consciente porque logramos pasar una prueba. Pero si la perdemos, pues de igual forma perdemos energía y nos estancamos en el proceso iniciático. ¿Sí? Una de las pruebas que más perdemos nosotros es la prueba de criticar. Esa es una prueba de los detalles. Si uno se está autoobservando, siente el deseo de criticar. Alguien comete un error, cualquiera. Se me ocurre a mí, regó la comida, está hablando con la boca llena, no sé, de pronto no se lava las manos, llega de la calle, no se lava las manos. Ahí está la prueba y uno se da cuenta y uno quiere criticar. Si la persona está en autoobservación, elimina sus defectos, logra el recto hablar, vence esa prueba de los detalles y bueno, avanza. ¿Sí? Hay pruebas de los detalles tan sencillos como pelear con alguien que siempre peleamos todos los días. Pruebas en los detalles tan sencillos como que están golpeando en la puerta y nosotros podemos ir a abrir, pero nos da pereza. Ahí hay una prueba de los detalles. Si la persona se autoobserva, puede decir: estoy sintiendo pereza, madre mía, mátame este yo, y pasa la prueba si se levanta y en este caso abre. Bueno, entonces, si uno está en autoobservación, puede observar a qué hay que negarse. Para pasar estas pruebas tenemos que entender que hay que negarnos a los pequeños detalles. Un detalle tan insignificante como que estamos en nuestro celular o en nuestro computador y de pronto aparece una imagen, entre comillas, medio seductora, y por curiosidad uno va y le da clic o entra a la ventana y eso lo dirige a una página de pornografía. Ahí perdió la prueba. ¿Por qué perdió la prueba? Porque no se autoobservó. Si se hubiera autoobservado, hubiera observado el miedo que le genera la porno, la ansiedad, la curiosidad, y hubiera eliminado todos esos detalles y por allá no entra y pasa una prueba de lujuria, de pornografía. Entonces, tenemos que aprender a autoobservarnos, tenemos que entender y ver la vida de forma peligrosa. ¿Y qué es ver la vida de forma peligrosa? Entender que todos son pruebas. Cualquier cosa, entramos al baño, por ejemplo, y vemos que alguien dejó el baño sucio, que no bajó la cisterna, que dejaron cabello en la regadera, y ahí sentimos un fastidio y ahí está la prueba para poder eliminar el ego y para demostrarle a la ley divina que somos capaces y que queremos verdaderamente llegar a la iniciación.
Entonces, por eso es que el inicio de la conferencia nos decía que la iniciación es la misma vida vivida con rectitud, amor y sabiduría. No tenemos que esperar o pensar que la iniciación es algo por allá, que quién sabe cuándo se irá a dar. Bueno, entonces esas son las pruebas de los detalles. Y ya para terminar, vamos a hablar de algo que vamos a llamar los exámenes. Entonces, ¿qué son los exámenes? Son unas pruebas donde la ley divina va a mirar o va a medir si la persona merece avanzar a un nivel superior. ¿Qué es pasar a un nivel superior? Bueno, que la persona se acerca a la iniciación verdadera. Si la persona está soltera, estos son los exámenes que lo pueden llevar a que pase a estar casado. Si la persona es casada, estas pruebas de las cuales vamos a hablar, que son los exámenes, nos van a ayudar a que la persona prenda el fuego. Y si prendió el fuego y está pasando todo lo que es el proceso de la iniciación, le van a seguir mandando estas pruebas que son los exámenes con las cuales va a poder terminar esas iniciaciones. Entonces hablemos de estas iniciaciones que se llaman las iniciaciones de los 4 elementos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuáles son los 4 elementos? Los 4 elementos son tierra, agua, fuego y aire. Entonces, las primeras pruebas, como nos van a evaluar, son con pruebas de tierra. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de tierra? Las pruebas de tierra, como de pronto ustedes lo pueden ver acá en este gráfico, perdón. Entonces, las pruebas de tierra son las pruebas que tienen que ver con la parte económica. Entonces, ¿cómo van a ser estas pruebas? Por lo general, la prueba es que a la persona la ponen en una situación muy estrecha económica. Entonces uno se queda sin trabajo, digamos que ahorita con la pandemia, pues la situación económica se hace difícil hasta para conseguir el alimento. Entonces, esa es una prueba de tierra. Y ahí la ley divina va a evaluar. ¿Qué va a evaluar? Si la persona sufre, si la persona llora, si la persona reniega. Si la persona cae en ese sufrimiento por el dinero, es obviamente que pierde la prueba de tierra. Pero si la persona entiende que en esos momentos es cuando más nos va a rendir el trabajo interior, y en vez de eso se pone a eliminar el sufrimiento, el dolor, la quejadera, logra estar en un estado de tranquilidad donde las cosas poco a poco empiezan a fluir y pasa la prueba, no se identificó. En el mundo astral, nos van a poner una prueba, cuando estamos hablando de la Tierra, nos vamos a ver en la mitad, digamos, de un cañón, y vemos cómo empieza a temblar y empieza a cerrarse ese cañón hasta que nos aplasta. Si mientras nos están aplastando nosotros lloramos, gritamos, nos desesperamos, perdemos la prueba en el mundo astral. Pero si en vez de eso empieza a estrecharse cada vez más, y cuando ya está a punto de aplastarnos uno sigue tranquilo y relajado, llega un momento donde la montaña se separa y la persona pasó la prueba. ¿Qué quiere decir? Que tuvo calma ante esas estrecheces de dinero. Entonces, esa es una de las primeras evaluaciones que nos van a poner a nosotros. Se llaman las pruebas de tierra. Bueno, la otra prueba que nos van a poner se le conoce como las pruebas de agua. Hablemos un poquito de las pruebas de agua. En estas pruebas son pruebas de adaptación. En el mundo físico nos ponen unas situaciones donde tenemos que compartir con personas que no nos agradan. O tenemos que tenemos que ir a vivir a un lugar donde de pronto no es tan cómodo como nosotros quisiéramos. O tenemos que hacer un trabajo de sacrificio por la humanidad y las cosas no se nos dan como quisiéramos que se nos dieran para hacer el trabajo que tenemos que hacer. O si una persona es instructor
ese día va a dictar la conferencia, se le daña el computador, no puede, digamos, dictar la conferencia online. Entonces, la prueba de agua se pasa si la persona aprende a adaptarse a esa circunstancia. Si la persona aprende a adaptarse a esa circunstancia, pasa la prueba de agua. Pero si al contrario se pone a renegar, ay, porque a mí me toca ahora dormir en esa cama, ay, yo ya no me aguanto más estar aquí, ay, porque ahora me toca trabajar en esto, que a mí no me gusta trabajar en eso, yo ya no me aguanto más esta situación. Entonces la persona no pudo adaptarse y por lo tanto pierde la prueba de agua. Las pruebas de aguas también se resumen en no dejarse ahogar en un vaso con agua, ser recursivo. Ahí nos van a medir la inteligencia, nos van a medir la paciencia a los semejantes. En el mundo astral, nosotros nos vamos a ver o nos van a mostrar que estamos en la mitad del mar y no vemos tierra a la vista. Estamos en la mitad de la nada en el mar. Y uno pasa la prueba en ese momento si la persona se calma y logra sortear esa situación y no se deja ahogar. ¿Listo? Hay personas que han pasado esta prueba, se dan cuenta que no tienen para dónde coger, entonces simplemente se ponen a flotar y con mucha paciencia se quedan ahí esperando hasta que pasa algo y los pasa. En otros casos, la persona como que logra identificar que está en un astral y se imagina que es un submarino y atraviesa y llega a tierra firme. En otros casos, la persona empieza a caminar por debajo del agua y llega a tierra firme. En ese caso, la persona pudo sortear la situación en la que lo pusieron, en esa situación como incómoda, y la supo sortear muy bien. Por ejemplo, para empezar a dictar estas conferencias, que son las conferencias que estamos dictando ahorita por Facebook, fue porque hubo una prueba de agua. Y la prueba de agua era que nos cerraron, no pudimos dictar más conferencias de forma presencial. Entonces la prueba era, ¿y entonces qué? ¿No van a hacer más sacrificio por la humanidad? Como cerraron la sala, entonces ya el tercer factor va a quedar volando. Entonces tuvimos que adaptarnos a las circunstancias, y al adaptarnos a las circunstancias, pues ahora estamos dictando a través de este medio, de esta plataforma de Facebook. Posiblemente en YouTube también vamos a empezar a dictar en vivo. Entonces, cuando una persona aprende a adaptarse, se da cuenta que no hay mal que por bien no venga. Bueno, ahora miren, hablemos de la tercera prueba, que son las pruebas de fuego. En las pruebas de fuego, la persona le van a poner a alguien, le van a poner a una persona o le van a poner una situación donde va a tener una explosión de ira. Entonces, ¿qué quiere decir una explosión de ira? Que, digamos, mi hijo llega a la casa llorando porque alguien más grande le pegó. Entonces, al ver esa situación, entro en cólera, entro en ira y me salgo a pelear con la persona que golpeó a mi hijo. Eso es una prueba de ira. O al contrario, alguien me humilla, alguien me dice usted no sirve para nada, usted es un fracasado en la vida. Y eso hace que me hierva la sangre y que yo más fracasada será su abuela y me riego. Eso es una prueba de fuego. Las pruebas de fuego se pueden ir a los golpes, a los puños o simplemente al verbo, al humillar, al ofender, a ser grosero, etc. Pruebas de fuego como algo tan sencillo que uno hace una comida muy rica, un almuerzo muy rico, no lo sé, y de pronto nadie come lo que uno hizo. Entonces eso podría hacer que la persona entre en un estado de ira, de cólera y pierde la prueba de fuego. Entonces la persona le van a evaluar su dulzura. ¿Qué tan dulce es ante un agresor? Ante una humillación, ante una calumnia, están diciendo algo que es falso.
Bueno, sí, pero ¿por qué tiene que reaccionar así? Entonces, se dice que las personas que son muy débiles, recordemos que aquella persona que siente ira es una persona muy débil, que con cualquier cosa lo prenden o la prenden. Cuando decimos lo prenden es que es como un fosforito. No más es que se roce para ensayarse en ira. Eso es debilidad. Una persona que es fuerte internamente, que tiene voluntad, no se deja sacar el genio que dice en la ira por nada. Es una persona que tiene voluntad, que tiene fuerza. Mientras que la persona que es débil y es miedosa, por todo pelea o por todo... ¿sí? Entonces, la persona tiene que aprender a no reaccionar. Tiene que aprender que si vienen pruebas de fuego, tiene que callar el pico, matar el ego y recuperar la fuerza. En el mundo astral, esta prueba de fuego es muy curiosa, porque nos la van a mostrar con llamas. Vamos a soñarnos con mucho fuego, con mucha candela, y si la persona le huye al fuego, pierde la prueba. O si la persona se quema, pierde la prueba. En el mundo astral también vamos a tener unas experiencias donde nos humillan, nos calumnian, le pegan a la pareja de uno, la están humillando o a un familiar. Entonces uno por defender entra con ira a golpear, perdió la prueba. Perdió la prueba en el mundo astral. Y eso quiere decir que también en el plano físico la va a perder. Bien, entonces esa es la prueba de fuego con la cual nos van a evaluar nuestra propia paciencia y nuestra propia dulzura. Y para terminar, nos vamos ahora a fijar en las pruebas de aire. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de aire? En el mundo astral, nos vamos a soñar que estamos en un edificio o estamos encima de una montaña y nos empujan. Hay alguien que nos empuja. Y nosotros sentimos miedo de saltar. Si nosotros no saltamos y al contrario nos aferramos a algo y uno no salta, pierde la prueba de aire. ¿Qué son la prueba de aire? Tiene que ver con el apego. Pero si la persona está en la mitad del risco o en lo más alto del edificio y la persona salta, pasa la prueba y quiere decir que la persona está venciendo los apegos. Que si le ponen una prueba de apegos, la va a pasar. En el plano físico, esta prueba se va a ver relacionada con un apego. Algo se va a perder, ya sea un negocio, ya sea un dinero, ya sea una comodidad, como un carro, como un vehículo, como un celular. Es una prueba de apego. Y si la persona sufre, no deja ir eso que se fue, la muerte hasta de un familiar, si la persona se sumerge en ese apego, pierde la prueba. Lo correcto es, se fue, adiós. Todo es pasajero, todo pasa, hay que seguir adelante. Si la persona lo ve así, pasa las pruebas de aire en el plano físico y eso mismo se va a ver reflejado en los mundos internos. ¿Listo? Bueno, esa es la conferencia del día de hoy. No me queda más que agradecerles a todas las personas que estuvieron con nosotros, invitarlos a que nos visiten en nuestros canales de YouTube, Conferencias Conocimiento de Sí Mismo. Las prácticas que estamos haciendo los viernes están quedando guardadas en un canal que se llama Conocimiento de Sí Mismo en Vivo. También si de pronto las quieren mirar, ahí está el desdoblamiento astral guiado, la meditación guiada, la práctica de retrospección, la aclaración sobre las preguntas del sexo. Bueno, también los invito a que le den like a la página de Conferencias Conocimiento de Sí Mismo, que se suscriban a la página y también si de pronto quieren pertenecer a los grupos de WhatsApp, entonces pues ahí nos pueden escribir y con gusto los añadimos en los grupos de WhatsApp donde estamos enviando los links de las conferencias en vivo y los audios de las conferencias que estamos dictando. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Vamos a pasar rápidamente a algunas preguntas que hayan sobre el tema. Bueno, por acá creo que hay varias preguntas. Bueno, por acá saludamos a Marta Lenin, a Esperanza también, a Patito Sánchez también,
A Adriana también, muy buenas. A Gustavo, a Marta, a Luis. Crisis económica, por acá dice. Ah, bueno, por acá ya hay más, ahí empiezan las preguntas. ¿Cómo saber cuándo ya se tiene castidad? Hola, Gustavito. Tú sabes que ya tienes la castidad porque ya no derramas la energía sexual. Primero, para lograr la castidad se necesita que estés casado. Bueno, un soltero también puede llegar a la castidad, pero cuando ya practica el sexo, no fornica, no llega al orgasmo, a la eyaculación. Entonces, ese es el principio que te dice que tienes un nivel de castidad. Pero la castidad completa se adquiere cuando eliminas de tu psiquis completamente el yo fornicario. Y eso se da cuando logras la segunda iniciación de misterios mayores, o sea, la regeneración del cuerpo vital. Entonces, en la medida que tú vas practicando el sexo con la pareja, sube la energía, ya no derramas la energía, te dan la espada entonces ya significa que, bueno, ya tu castidad ya rindió frutos porque ya tienes la espada y luego vas a ir viendo cómo va creciendo hasta que llegues a cuerpo vital y ahí sí ya lograrías la castidad completa. Bueno, tribulación y pobreza, ¿qué quiere decir eso? Bueno, Marta, tribulación es problemas. Que alguien rayó el bife, eso es como una tribulación. Que están hablando mal de mí, que al hermano le sacaron un parte y uno tiene que prestarle para que pague ese parte. Eso es tribulaciones, situaciones hasta incómodas. Y pobreza es que uno se va a ver afectado en la parte económica. Pero debemos entender que pobreza no es miseria. Pobreza es que uno tiene exactamente como para lo básico. Listo, no es difícil darnos un lujo. Así se inicia, porque así se empieza a desarrollar lo que es la verdadera humildad. ¿Listo? Y si llega un dinerito de más, sale un gasto como para tener que pagar eso y uno siempre va a tener como apenas lo que necesita. Y si nos ponemos a estudiar, pues en el fondo eso es lo que necesitamos. ¿Listo? Pero hay que aprender a diferenciar que una cosa es pobreza y otra cosa es miseria. Ese es el inicio de la primera montaña. Por acá Joao dice crisis económica. Así es, gracias Joao. A propósito, no entiendo. Bueno, entonces ahí te respondí, Marta. Dice Rosa, Leito, en cada prueba superada en el interno, ¿qué cambios significativos hay en ese plano terrenal y con la humanidad? Bueno, mira, Rosa, cuando tú pasas una prueba, internamente te lo hacen saber. ¿Listo? Y mira, hay pruebas donde por pasar una prueba te regalan un astral consciente. Por ejemplo, te voy a poner el caso de un familiar que le estaba hablando del conocimiento y un 24 de diciembre, acá en Colombia, pues se hacen unas fiestas grandísimas, todo lo que son los 24 de diciembre, creo que en la mayoría de los países igual. Estábamos hablando sobre el conocimiento y estábamos hablando sobre el alcohol y él dijo, no voy a tomar, hoy no voy a tomar, el 24 dijo, no va a tomar. Entonces yo le dije, ah, bueno. Y pues claro, ese día pues llegaron los primos, llegó todos los familiares, estaban que lo hacían tomar y él que no, fue y se subió a ver televisión, fueron y lo molestaron para que se bajara y al fin dijo, se acostó a dormir, como para huirle a todo el mundo que lo estaba obligando a tomar. Y fíjate que por haber pasado esa prueba, le dieron su primera experiencia astral consciente. Ahí pasó la prueba y se ganó un astral consciente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros pasamos las pruebas, nos van a dar unos méritos. Y esos méritos se van a dar en la parte interna. Y también esos méritos se pueden dar hasta en la parte externa. Porque tú, por ejemplo, pasas una prueba de codicia, una prueba de adulterio, y eso podría ayudar a que se solucionara una situación económica o un negocio que estaba trancado o una propiedad que no se había podido vender. Entonces pasamos algunas pruebas en lo interno y por mérito de haber hecho eso
nos ayudan a solucionar alguna cosa. Si uno va pasando las pruebas y si se pierde energía, toca empezar de nuevo. Dice Adriana, mira Adriana, depende la gravedad de la prueba. Depende cómo perdiste la prueba. Si la retiraste completamente y fue una prueba muy fuerte, posiblemente tienes que empezar de nuevo. Pero si no, o sea, como que la perdiste, pero como que, mejor dicho, como que el sí, como que no. Entonces, mira algo curioso, Adriana, para que lo tengamos en cuenta. Muchas veces en los mundos internos nos evalúan como nos evaluaban en la universidad o nos evaluaban en el colegio. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad, nos evaluaban de 1 a 5 y cuando uno sacaba 3 o 3-1, uno pasaba raspando. Entonces hay situaciones donde uno como que está intentando pasar las pruebas, pero otras como que no, otras como que sí, pero son más las que pasamos, menos las que perdimos, y después hacen un balance y nos dicen pasaste con un 3-1, pasamos raspando. Entonces internamente a nosotros nos van a ir guiando este proceso. El hombre tiene que ir a la cárcel para recibir la segunda iniciación y la mujer no tiene que ir a la cárcel. La mujer tiene que vivir el proceso de tribulación y pobreza. ¿Por qué la mujer no tiene que ir a la cárcel? Porque la mujer tiene un papel muy importante en la obra y ese papel tiene que ver bastante con lo que es la crianza y el hogar. Y además de eso, pues ella le tienen pues como más misericordia por el dolor, porque ella tiene que sufrir más de alguna otra forma. No es por ser machista, sino por ejemplo el periodo, el parto. Entonces la ley divina tiene más misericordia con las mujeres que hasta con los mismos varones. Entonces la mujer no tiene que ir, pero sí tiene que ir la tribulación, la pobreza, las pruebas de los 4 elementos, pasar las pruebas de los detalles, lograr la castidad y seguir avanzando. Bueno, por acá dice John, Leo, teniendo en cuenta las circunstancias de raza en que nos encontramos, ahora lo urgente es hacer los 2 primeros cuerpos para pasar al Korai, porque no creo que alcancemos a la tercera montaña en esta raza. John, tienes toda la razón. Ahorita lo importante es trabajar muy fuertemente para alcanzar a regenerar cuerpo físico y cuerpo vital y alcanzar el éxodo. Recordemos que una cosa es alcanzar el éxodo y otra cosa es pertenecer a la raza Korai. Si queremos pertenecer a la raza Korai, tenemos que pasar como maestros. O sea, en la isla del éxodo se tiene que terminar el astral, el mental, el causal y ya como maestro puedes pertenecer a la raza Korai. Entonces el éxodo es un lugar donde las personas que ya tienen el 50% de conciencia o van a llevar a las personas que tienen un 50% de conciencia, los van a llevar a una isla que se llama la isla del éxodo y allá van a terminar el trabajo. Bueno, ¿qué son las llamadas iniciaciones de misterios menores? Mira, Fabricia, son unas pruebas que se dan en la primera etapa del camino, pero como tal para los maestros las iniciaciones de misterios menores no se tienen en cuenta. Las iniciaciones que se tienen en cuenta son las de los misterios mayores. Las iniciaciones de misterios menores es que, por ejemplo, uno no criticó, uno fue honrado, la persona logró mantener la continuidad de propósitos en sus prácticas esotéricas del día. Eso es. Pero para los maestros, las verdaderas iniciaciones hacen parte del Kundalini, del ascenso con la serpiente. Podríamos decir que parte de las iniciaciones menores es pasar las pruebas de los detalles y pasar algunas pruebas de los elementos. Pero las iniciaciones que se tienen en cuenta es obviamente las iniciaciones del Kundalini. Entonces es literal, ¿se va realmente? Sí, Marta, literalmente. Cuando la persona pierde una prueba, por ejemplo una de las pruebas de los guardianes, pierde la fuerza y vuelve y se identifica con el mundo y sale del conocimiento. Si en el astral alguien tiene una espada pequeñita y la lleva en la mano izquierda, es que es un
es un mini mago negro. Tiene una espada pequeñita en el lado izquierdo. Quiere decir que no ha logrado la castidad, que es un mago negro. Si dicen que alguien se ha levantado una cantidad de veces, ¿se podría referir las iniciaciones de esa persona? No, Fabricio. Cuando alguien se ha levantado varias veces, quiere decir que recorrió las 3 montañas y estando ya en el absoluto, unido con el Padre, vuelve y se manda, vuelve y fabrica ego, y luego vuelve y recorre otra vez las 3 montañas, vuelve y se une con su ser, y vuelve y se dice que fulmina la piedra, vuelve y baja y crea más ego, y eso se le conoce como un ángel caído o un famoso bodhisattva. ¿Listo? Eso quiere decir cuando la persona ha hecho este trabajo. Cada vez que vuelve y sube, aumenta el amor y aumenta la sabiduría. Dice Carmen: hola Leo, hay personas que nacen con ciertas facultades de vidas pasadas. ¿Es el mismo proceso que ha indicado hoy? Gracias. Mira Carmen, sí, hay muchas personas que por ejemplo van haciendo este trabajo del ascenso en las iniciaciones y por alguna razón desencarnan. Entonces cuando desencarnan, vuelven y nacen, y cuando nacen vienen con esas facultades. Es una posibilidad. La otra posibilidad es que hayan hecho unos trabajos de magia negra, o sea, hayan hecho el trabajo pero a la inversa, se hayan vuelto brujitos, hayan hecho unos ligues, y se mueren como magos negros, y cuando nacen con los poderes de la magia negra que desarrollaron en la vida anterior. Por lo tanto, la persona tiene que averiguar si los poderes que tiene es porque hizo un trabajo por el lado blanco o hizo un trabajo por el lado oscuro. Dice Luisa: para realizar el arcano, ¿cada cuánto tiempo se debe tener relaciones con la pareja? Mira Luisa, verdaderamente eso depende de la pareja. Si es una pareja que tiene buena potencia sexual, podrían hacer la práctica todos los días. Eso sería muy bueno. ¿Y qué es potencia sexual? Pues que tengan ganas, que todos los días haya ánimo. Pueden hacerlo todos los días, excepto obviamente los días en el que la mujer está en el periodo. Pero si la pareja no tiene mucha potencia sexual, pues ¿qué tiene que hacer? Ponerse a eliminar más defectos para recuperar la potencia sexual y hacer la práctica todos los días. Bueno, eso sería lo correcto. Pero si no, cada vez que la pareja lo disponga. ¿Listo? Pues la pareja lo irá mirando, pero ojalá sean varias veces a la semana. No es correcto, digamos, que una pareja haga las prácticas de arcano por ahí una vez a la semana o por ahí 3 veces al mes. Eso no sería correcto. Lo correcto es que sean prácticas seguidas. Obviamente sin llegar a sobre esforzarse, ¿no? Pero eso lo va a ir mirando la pareja. Y mientras la pareja más ánimo y más deseo sexual tengan, mucho mejor. Pero deseo sexual espiritual. Bueno, dice por acá Rosa: ¿qué es el poder del Cristo? Que el poder del Cristo nos ilumine, porque manito, no es nada fácil. Estas pruebas, pero no imposibles. Sí, Rosa, así es. No, pero mira algo, Rosa, y eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Solo nos ponen pruebas que podemos pasar. ¿Listo? El Padre, que está en secreto, sabe que las pruebas que nos ponen las podemos pasar. Si no las pudiéramos pasar, no nos las ponen. Obviamente van a haber pruebas donde nos van a poner al límite, pero las podemos pasar. ¿Cuáles son los egos? ¿Cuál de los egos es el más se empodera? ¿El miedo? No, Rosa, el miedo, tú cuando prendes el fuego, cuando te dan la espada la espada de la iniciación, el miedo se va en un nivel muy alto. Y en la medida que tu fuego va subiendo, el miedo va desapareciendo. Entonces, no, el miedo no es tan fuerte. Bueno, es fuerte, pero cuando tú ya tienes el fuego, el miedo empieza a desaparecer dentro de ti mismo. Entonces, no, hay yoes más fuertes. Los 7 pecados capitales, esos sí son muy duros. El yo de la traición es un demonio grandísimo. El sucubo, el incubo, esos son demonios que ya nos va a costar un poquito más el trabajo realizar.
Esas pruebas de ellos, de los detalles, están íntimamente relacionados con los rectos. El recto pensar, sentir, obrar y hablar. Sí, Alberto, así como tú lo dices, si estamos en autoobservación, nos van a probar el recto hablar, nos van a probar el recto pensar. Así como tú lo estás exponiendo, está perfecto. Gracias, Alberto. ¿La persona sabe con anticipación que va a ser probada? Sí, Yesenia, fíjate que hay muchas veces, vuelvo y te digo, si la persona aprende a callar, no está contando sus astrales, le empiezan a decir, viene la prueba de la prendida del fuego. Viene, le dicen a uno, fíjate, y yo creo que acá más de uno lo puede corroborar o no lo puede decir si es así o no, lo pueden dejar hasta en los comentarios, que a uno le dicen en el astral, viene una prueba de ira, y a uno se la cantan antes, viene una prueba de adulterio, viene una prueba de robo, viene una prueba económica, se lo dicen a uno antes. ¿Para qué? Pues para que uno esté atento y no se gane esos karmas, porque también vale la pena saber que cuando uno pierde las pruebas genera karma, ¿no? Pero sí, si no las van a ir mostrando. Dice Janet, algo tan sencillo como decir sí o no es una prueba de honestidad. Sí. Sí, Janet. ¿Quién o qué es Lucifer? Dicen que es un demonio, un ángel caído, un extraterrestre que estuvo en la Tierra hace muchos miles de años. Bueno, Joaquín Barrero, perdón. Lucifer es una parte de nuestra conciencia. Lucifer quiere decir el dador de luz, sino que actualmente lo han satanizado, pero Lucifer es una parte de nuestra conciencia. Lucifer, ¿qué hace? Él nos pone las tentaciones. Te voy a poner un ejemplo. En un ejemplo de la pornografía, estamos en el computador, llega una imagen pornográfica donde uno puede abrir esa imagen. Entonces, Lucifer es el que nos activa el deseo de mirar la pornografía. Ese es Lucifer. Él nos mandó ese deseo de esa curiosidad, ese morbo, esas tensiones. Eso nos lo mandó Lucifer. ¿Listo? Entonces, pero Lucifer no es que sea malo. Lucifer simplemente envió ese deseo. ¿Y para qué lo envió? Para que nosotros empecemos a eliminarlo. Si por ejemplo uno dice, madre mía, mátame este morbo, madre mía, mátame esta emoción, madre mía, mátame esta curiosidad, madre mía, mátame esta tensión, madre mía, mátame este efecto que en la mente me está diciendo, venga, miramos un poquito. ¿Qué pasa si la persona elimina todos esos defectos y cierra, digamos, esa página? Recuperó fidelidad, recuperó virtud en su propia mente, recuperó voluntad. Entonces, por eso, si uno vence a Lucifer, nos van a dar todas las virtudes. Entonces, eso es Lucifer, Joaquín. Igual va a haber una conferencia que se llama Lucifer, Diablo y Satán. En esa conferencia vamos a hablar claramente sobre ese tema. Leo, cuando hablas de dificultades y tribulaciones, las personas quedan en la calle indigentes comiendo en la basura o algo así. ¿O simplemente es privarse de lujos y vivir con pan, abrigo y refugio? Sí, John, es como tú lo dices en la segunda pregunta. No vamos a vivir como indigentes, no vamos a vivir en la calle. No, vuelvo y les digo, pobreza es tener techo, comida, abrigo, pero no más. O sea, nos van a tener en una situación donde vamos a estar en pobreza, pero vuelvo y les digo, pobreza no es miseria. Miseria es caer en la indigencia, eso es la miseria. No, acá es pobreza. Muchas veces no vamos a tener para un bus, entonces nos va a tocar irnos a pie. Cuando digo bus, significa un colectivo, un transporte, etcétera, etcétera. Eso es. Que tenemos ganas de comernos, no sé, algo, un postrecito. No, no se puede. No se puede porque descompletamos para los huevitos de la cena. Entonces es más o menos eso. Pero no nos va a faltar nada. El no pasar esas pequeñas pruebas de detalles, ¿qué implicaciones trae? Rosa, estancamiento, mucho estancamiento. Cuando uno no pasa las pruebas de los detalles, cada vez se va cerrando la autoobservación. Cada vez vamos viendo que a las demás personas, vamos viéndole los defectos a las demás personas porque caemos en crítica y ya no podemos autoobservarlas.
entonces quedamos completamente estancados. Fíjate que de alguna otra forma, todos los que estamos presentes, que tenemos el deseo de autorrealizarnos, estamos en una etapa del camino donde queremos dar un paso más hacia adelante. El soltero, el próximo paso sería pues tener su esposa o su esposo, en el caso de la soltera. El que ya está casado, el siguiente paso es lograr la castidad, dejar de fornicar, dejar de caerse. Cuando la persona ya no se cae, entonces el otro paso es prender el fuego. El que ya prendió el fuego, pues su otro paso es subir las vértebras para terminar la iniciación. Entonces, si la persona pierde las pruebas de los detalles, queda estancado donde haya estado y tiene el riesgo de, en vez de eso, poder devolverse. Entonces, por eso son tan importantes tras pasar esas pruebas de los detalles, de ser en autoobservación. Y eso se logra si empezamos a vivir la vida, a ver la vida de forma peligrosa. Ver la vida de forma peligrosa es ver que todos son pruebas. Que si ahorita vamos a ir a cenar con nuestra familia, tener en cuenta que van a haber unas pruebas donde el bebé va a llorar, donde van a hablar mal, donde van a poner música, donde me van a ofender y yo tengo que estar mirando la vida de forma peligrosa para poder pasar esas pruebas. Eso sería lo correcto. Bueno, por acá dice John, cuando hablas de que todos son pruebas, ¿es cuando se está terminando la primera montaña o es desde ya, en cualquier momento? John, desde ya, si aspiras a empezar la primera montaña, tienes que empezar a vivir las pruebas desde ya. A ver todo de forma peligrosa desde ya. Si no, tal vez nunca lleguemos hacia esos lugares, hacia la iniciación siquiera. Leo, entonces todo está en la mente, dice Barrios. Bueno, una parte está en la mente, pero la otra parte está en la emoción. Y la otra parte está en el deseo. Entonces tenemos que autoobservarnos. ¿Listo? Cuando tú te empiezas a autoobservar, vas a poder observar emociones, pensamientos, deseos y podemos empezar a eliminar cada uno de esos defectos. Eso sería lo correcto. Gustavito nos dice, ¿y si casi toda mi vida me ha ido mal económicamente, entonces ya no paso prueba? No, Gustavito, ya te va a quedar muy fácil pasar las pruebas en esa iniciación. Es más, posiblemente ni las vas a sentir. Ahora, la situación económica tiene que ver mucho con karmas por fornicación, por derramar la energía sexual, más el uso del sexo genera karma económico. Lo otro que genera karma económico es quedarle mal a la gente, hacer sufrir a la gente en trabajos. Uno tendría que hacer una lista, como mirar, bueno, a qué personas les he quedado mal en los trabajos, a quién no le he pagado, porque todo eso genera mucho karma económico. Uno va solucionando eso y empieza a darse cuenta cómo de alguna otra forma las cosas van fluyendo. Cuando hablas de personas que no nos gusten, es que no nos pongan a vivir con prostitutas, borrachos y nos pongan a beber y a tomar drogas o cosas así. No, no, o sea, que nos pongan a tomar, no, es por ejemplo, se me ocurre a mí que a ti te gusta la calma, la tranquilidad y al lado de tu casa se muda unos señores que siempre les gusta poner la música a todo volumen y tú tienes que ir una gran temporada en ese sufrimiento porque te molesta la música, que peleen, es más eso. ¿Listo? Que por ejemplo llega alguien que te cae muy mal, se me ocurre a mí un primo que te cae muy mal, un hermano con la que no te la llevas y llega a vivir contigo una temporada, esas son las pruebas de agua. Y uno tiene que aprender a sobrellevar eso. Luisa nos dice, ¿qué pasa si pierdo la prueba de tierra? ¿Tengo otra oportunidad? Sí, Luisa, esas pruebas nos las van poniendo constantemente. Entonces nos identificamos, perdimos la prueba. Bueno, ¿qué se puede hacer? Vuelven y nos la mandan de nuevo. Listo, puede ser a los 8 días, a los 15 días o hasta el otro día. A ver si ahora sí aprendimos. Sonia nos dice, no, personas que no nos caen bien, gimnasios psicológicos. Ah, sí, mira, Sonia ahí nos está respondiendo. Gracias, Sonia. Creo que
habla es de las personas con las que convivimos en nuestra casa, en el trabajo, en la calle. Gracias, profe. Así es. Ninfa nos dice, ¿en qué momento ponen las pruebas de los 4 elementos? Ninfa, nos las van a poner desde ya. Si tenemos aspiración de llegar a la iniciación, nos las ponen desde ya. Esos son los exámenes para ver si nos pasan a otro nivel. Fíjense ustedes, yo sé que muchas personas les ha pasado que han tenido sueños o han tenido astrales donde, por ejemplo, pasan el año y los pasan a otro año. O sea, por ejemplo, en el colegio, uno pasa el año escolar, digamos, pasó de primero de primaria y luego pasa a segundo. O en bachillerato, está en séptimo grado, pasa a octavo grado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que pasó las pruebas. Pero hay veces donde a uno le dicen, no, perdió el año. Perdiste el año, tienes que volver a repetir. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que perdiste las pruebas de los elementos, perdiste las pruebas de los detalles y se tiene que volver a repetir el mismo gimnasio psicológico a ver si ahora sí lo logras trascender. Entonces, desde ahorita nos están pasando las pruebas. Cuando se prende el fuego y en el transcurso de las 5 iniciaciones de misterios mayores se siguen viviendo esas pruebas de los 4 elementos. Bueno, cuando astralmente nos mandan las pruebas, por ejemplo, la de agua, uno puede pasarla de forma consciente, saber que está siendo probado en los mundos internos. Sí, Janet, y eso sería lo más consciente. Y ese nivel de conciencia se da porque tú en el plano físico te estás dando cuenta que te están poniendo una prueba. Te pongo un ejemplo. Llega alguien a insultarte y tú en tu estado de conciencia dices, esta es una prueba de ira, no me la voy a tirar por nada del mundo. Entonces, como tú te haces consciente en el plano físico que es una prueba y pasas la prueba, en el mundo astral por correspondencia pasa lo mismo. Te mandan en la mitad del mar y tú dices, esto es una prueba y la pasas. Por acá nos dice, Leo, entonces esas pruebas de fuego es para ver cómo estamos en la ira y poder hacer un estudio sobre ese efecto. Sí, pero recuerda que la prueba de ira se pasa cuando no peleamos. Bueno, la perdimos. Listo, la perdimos. Como tú dices, José, vamos, la estudiamos y no me la vuelvo a tirar. Porque esa es la idea. Estudio una prueba para que al otro día, mañana, pasado mañana, vuelven y me ponen la prueba de fuego y no la pierdo. Eso sería lo correcto. ¿Y cuántas pruebas son? Ya lo hablamos. Son las pruebas de tierra, las de agua, las de fuego, las de aire. Esas son las pruebas de los elementos. Las pruebas de los detalles, que esas sí nos las botan a cada momento. En un día nos las pueden mandar 200, 300 veces. Las pruebas para la iniciación y las pruebas de los misterios mayores, que son las de los guardianes. Esas son las pruebas. Por acá dice Luisa Cárdenas, cuando o es momento, empieza a enviarme las pruebas, ya, desde ya nos están mandando las pruebas. Desde que uno conoce la muerte psicológica, entonces desde ahí empiezan las pruebas. Entonces uno empieza a autoobservarse y empieza, uy, me molesta esta persona, madre mía, mátame yo. Ay, qué fastidio, se la pasan todo el día mirando televisión. Uy, mire la prueba de la crítica. Madre mía, mátame yo de la crítica. Uy, si no me lavaron la loza, uy, acá está la otra prueba. Madre mía, mátame yo. Listo. Uy, ¿de quién será esa media que está botada ahí en el piso? Uy, qué ole. Mira, acá está la otra prueba. Madre mía, mátame yo. Entonces, desde que conocemos la muerte psicológica, ya podemos empezar a identificar las pruebas. Por acá nos dice Víctor. Hola Leo, buena tarde. ¿Se puede considerar como sacrificio por la humanidad la transmutación de energías cósmicas? Es decir, transmutar tierra, sol, gracias. Sí, Víctor, la transmutación de fuerzas cósmicas se considera como sacrificio por la humanidad. En la prueba de fuego también nos prueban la lujuria. El entrenador psicológico nos pone cascaritas. Sí, Janet, gracias. Las pruebas de fuego también tienen que ver con lujuria. ¿Listo? Entonces nos pueden probar el adulterio, llega alguien que nos gusta, nos llama a esa persona que estamos pensando y uno dice, uy, ¿por qué quiere que nos veamos? Ahí está la prueba de fuego.
Entonces, sí, las pruebas de fuego también tienen que ver con ira o con lujuria. Por acá dice Sonia, sí, claro que sí, dice Sonia. Bueno, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, dice Pedro. Bueno, todas las pruebas que se presentan en el astral son conscientes. No, David, hay pruebas. Mira, por ejemplo, te voy a contar una prueba que a veces me ponen a mí. Le dicen a uno salte en el mundo astral, digamos de un edificio, o le dicen bótese por la ventana. Y uno dice, pero ¿será que esto es un sueño o no es un sueño? Entonces tú te estiras el dedo y los dedos no se te estiran. Saltas y vuelves y caes. Y tú lo dices, pero si yo estaba durmiendo, ¿por qué? No, esto será que es un sueño. Y no, tratas de traspasar las paredes y no se traspasa. Y la única forma de saber si estás en un sueño es saltando por la ventana. Entonces son pruebas duras. Y bueno, y si uno salta, la pasa. Bueno, en astral podemos entonces redirigir reacciones que nos están pasando y los resultados serán las respuestas que debemos recordar resolverlas en el físico o la vida real. Sí, Verónica, así como lo estás planteando es. Entonces, hay veces donde en el mundo astral uno toma una actitud muy consciente y uno logra pasar la prueba y esa es una enseñanza para que ahora uno la ponga en práctica en la vida diaria y así poder seguir pasando las pruebas. Por acá nos dice Marixa, gracias. Por acá nos dice John, cuando era niño tuve una experiencia en que iba caminando entre montañas y un punto muy alto estaba haciendo equilibrio por un tronco para pasar a la próxima, pero caí. Viendo cómo me acercaba al piso cuando caí, desperté en el cuerpo de una mujer. ¿Eso es la prueba de aire? Sí, en ese caso era una prueba de aire. Cuando caí, desperté en el cuerpo de una mujer. Eso es, sí es una prueba de aire y tiene que ver con el apego al yo homosexual. Entonces hay que estudiarlo. ¿Cómo trabajar el karma económico? Mira, el karma económico lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Primero, hay que hacer un trabajo sobre la lujuria. Segundo, hay que hacer unos trabajos sobre el adulterio, porque recuerden que uno de los karmas que genera el adulterio es la pobreza. Lo tercero, tenemos que empezar a estudiar el cómo nosotros hemos afectado la economía de alguien. Si por ejemplo trabajamos haciendo proyectos, cómo le hemos quedado mal a la gente. Si nos han prestado plata, a quiénes les estamos debiendo y por qué no les hemos pagado. ¿Sí? Tenemos que estudiar nuestro yo tramposo. Entonces, cuando uno empieza a estudiar todas esas cosas y empieza a solucionarlas, entonces empieza uno a darse cuenta cómo el karma económico empieza a ir poco a poco desapareciendo. ¿Listo? Y de igual forma, pues hay que hacer unos trabajos de sacrificio por la humanidad para poder ir cancelando esos karmas que se tienen o que se han generado. Suponiendo que me convierto en un iniciado, ¿esto se le puede comentar a los demás o solo es para uno? Gracias. Víctor Arredondo, eso es solo para ti, no lo puedes divulgar. Si lo divulgas, te podrían quitar la iniciación o hasta te podrían sacar del conocimiento. ¿Listo? Por eso son internas y se tiene que guardar silencio. Bueno, por acá nos dice Mariel, ¿y qué pasa si alguien tiene económicamente mucho más de lo que necesita? Es que ya no tiene algo relacionado con humildad porque hay gente muy déspota con el dinero. Mira, la gente que tiene mucho dinero es porque tiene dharma económico. Hicieron unos trabajos posiblemente por la humanidad y en esta existencia vienen con ese dinero. Hay gente que, como tú lo dices, es muy déspota y todo lo que tú quieras a causa de ese dinero y pues lamentablemente ahí están generando unos karmas. Entonces ya posteriormente se va a dar un proceso donde van a caer en pobreza y van a ser déspota con ellos. Si la persona está trabajando sobre sí mismo y empieza esa primera montaña hacia el proceso de la iniciación, entonces si tiene mucho dinero,
los negocios se le trancan, las cosas no le fluyen, escasamente puede sacar el dinero para pagar la nómina, para vivir o sea, entra en una estrechez económica muy fuerte, así lo tengo, porque esa es la prueba. Bueno, dice por acá el profe, le estaba respondiendo a Mauricio, no es sagrado, dice el profe. Bueno, ¿cómo me doy cuenta si me sacaron o no y qué puedo hacer si me sacan? Del conocimiento, Gonzalo, tú te das cuenta porque ya no te interesa el despertar de la conciencia. Ya no te interesan estas conferencias, te da mamera, te da jartera, ya no tienes ganas de practicar y te quieres como meter en las cosas del mundo, te pones a hacer cualquier otra cosa porque ya no te interesas. Entonces uno tiene que aprender a no dejarse sacar. Para no dejarse sacar, ¿qué hay que hacer? Hay que pasar las pruebas. Y lo segundo, hay que pagar la plata de la matrícula. ¿Qué es pagar la plata de la matrícula? Es hacer sacrificio por la humanidad. Si tú estás ayudando a otras personas a despertar la conciencia, la misma divinidad te ayuda a que tú no te salgas, te ayuda a despertar la conciencia. Entonces, siempre tenemos que estar haciendo los trabajos del sacrificio. Esa persona viene con dharma de vidas pasadas. Gracias, profe, así es. Tal vez por eso recibimos las cosas que queremos hasta que lo merecemos internamente, no cuando las queremos, porque somos evaluados si nos deben llegar. Sí, Cintia, así es. Por ejemplo, una persona puede llorar, ¿sí? Puede llorar, diría por ahí, puede llorar pidiendo que le den pareja, pero si no pasa las pruebas, ¿cómo le van a dar pareja? Si no tiene la castidad, ¿cómo le van a dar pareja? Si no ha eliminado el defecto de la ira, ¿cómo va a amañar a la pareja? No puede. Y la ley para que le mande la pareja, pues necesita evaluarlo o evaluarla. Y cuando le llegue la pareja, pues ahí sí, o sea, cuando pasa las pruebas, dice, ahora sí, yo creo que ya se le puede dar pareja, porque puede aguantar. Es como pasar a una persona que no sabe leer ni escribir, pasarlo a cuarto o quinto de primaria. No se puede. ¿Cómo se le va a enseñar álgebra a alguien que no sabe leer, no sabe sumar ni restar? No. Aprenda a sumar y a restar. ¿Qué quiere decir? No se identifique y no critique. Aprende a autoobservarse. Empieza a enseñar. O sea, va así. Listo, ya está pasando las pruebas. Bueno, ahora sí, démosle la pareja para que empiece a aprender álgebra y a solucionar otro tipo de problemas. Pero es así. Bueno, buenas noches. Si estás con una pareja y sigues de contacto con parejas anteriores, ¿a eso se le puede llamar apegos? Sí, así es, Eucarix. Sí, así es. No, hay que cortar esos ciclos. Ya lo que pasó, uno debe cortar eso porque el diablo es puerco. Sinceramente es así. No hay que cortar esos ciclos y ya. Y estar con una sola persona seriamente. Ahí hay unas pruebas que hay que estudiar. Esas calificaciones internas astralmente no las califican con notas como en el colegio, por ejemplo, matemáticas, español, artística. El graduarnos del colegio sería un logro interno o paso a un siguiente nivel de conciencia. Gracias. Sí, Janet, así es. Por ejemplo, sociales tendría que ver con el sacrificio por la humanidad. Las matemáticas tendrían que ver obviamente con las recurrencias. La química tendría que ver con el sexo. Entonces todo nos lo van evaluando. Educación física, con las pruebas que nos va poniendo el Lucifer, y nos las van evaluando igualito. Y cuando te gradúas o pasas al siguiente año, significa que pasaste la prueba y ahora empiezas otro nivel. Dice, gracias, eres un guía e instructor muy acertado. Saludos fraternos. Bueno, gracias, aunque no soy ningún guía, soy simplemente un compañero de conocimiento. Recuerden que el guía es su propio ser interno, eso es lo más importante. Por acá nos dice Verónica, tengo la sensación que la vida en general tiene muchas pruebas, por lo menos así me tocó ahora con el conocimiento y la muerte psicológica, y se tiene una herramienta para sortear la vida y las pruebas. Gracias por compartir.
Bueno, Verónica, sí, así es. La muerte psicológica es una herramienta muy buena. Igual recuerda que si vienen muchas pruebas y las logras pasar en limpio, vienen premios. O sea, no veamos esto como dolor y no, 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 no. No, vienen pruebas, pero si pasamos la prueba, vienen premios. Y los premios son obviamente internos y hasta a veces se reflejan en el mundo exterior. Si toda mi vida me ha ido mal económicamente, ¿eso cuenta como pruebas? No, eso ya sería, Gustavito, eso sería pues prácticamente un karma económico. Podríamos ver que las pruebas llegan o las vamos a empezar a vivir desde que ya conocemos la muerte psicológica, desde que ya llegamos a ese conocimiento. Ahí sí las podemos ver como pruebas. Antes las veríamos como circunstancias que estaban haciendo que nuestra psicología de alguna u otra forma se degenerara con el dolor, con el sufrimiento, con las drogas, con el degeneramiento sexual. Pero ya llegando al conocimiento, conociendo los tres factores, ya podemos empezar ahora sí a sortear la vida como pruebas. Desde ya, dice Sonia. Gracias, Sonia, así es. El macho cabrío de Méndez con la pentalfa hacia arriba representa algo bueno. No, no sé cuál es. Pues sé que hay el macho cabrío y hay una conferencia donde se va a hablar sobre el simbolismo del macho cabrío. ¿Sí? Una cosa es el Lucifer, otra cosa es el diablo y otra cosa es el Satán. Eso lo vamos a ver en una conferencia de la fase B de Ninfa. Si de pronto quieres ver la conferencia de la fase B, puedes mirar acá en los videos del canal, ahí la vas a encontrar. Por acá dice, hola, me interesa entrar al grupo de WhatsApp. Cachi, no, Cachi, simplemente nos escribes, ¿listo? Escríbenos acá a cualquiera de estos números. Recuerda que estos son de acá de Colombia con el más 57 y con todo el gusto te agregamos. ¿Listo? ¿Alguien me puede ayudar a entrar al grupo de WhatsApp? Mi número es 323. Bueno, si de pronto alguien está por ahí, de los administradores de los grupos, por favor, añadir a Cachi. Cuando una persona ha pasado casi toda su existencia en dificultades económicas, pasa las pruebas fácil y si uno es más inteligente y cultiva su propio alimento y construye su propia casa, se hace autosuficiente, facilita las cosas. Sí, John, así es. Por ejemplo, los que hemos vivido con reverses de fortuna, nos queda más fácil pasar esas pruebas, porque no estamos tan apegados al que dirán a esas circunstancias, entonces nos va a quedar más fácil. ¿Listo? ¿En qué punto se hace el compromiso con el ser? El compromiso se hace desde que entramos al conocimiento y tuvimos la primera experiencia consciente. Ahí se hizo podríamos decirlo así, el pacto. Pero si tú te pones a estudiar, ese pacto se hizo desde que nacimos. Desde ahí viene ese compromiso. Pero se rectifica cuando uno como que siente que encontró el camino, tiene su primera experiencia consciente, se da cuenta que ese es el camino y empieza a practicar. Ahí ya, ¿por qué uno empieza a practicar? Porque ya empieza a ser efectivo ese pacto. Sé que esto es muy aleatorio, pero si le dedico 21 horas por mes al nacimiento para crear X cuerpo, hablamos en un término de horas. Hombre, para la creación se podría calcular aleatoriamente en cuántos meses, años puedo crear un cuerpo, gracias. Bueno, Víctor, es relativo, ¿listo? Pero hay un promedio. Y el promedio tiene que ver con el trabajo en los tres factores. Entonces, ¿cuál es el promedio? Aunque te digo, es relativo, puede ser más rápido, puede ser más lento. Si tú, por ejemplo, le dedicas de 10 a 12 horas al trabajo interior, dentro de eso hago referencia a prácticas de meditación, prácticas de velar y orar, prácticas de sacrificio por la humanidad, muerte en marcha, meditación y koanes, bueno, diferentes prácticas. Y entre eso, obviamente, la práctica de la transmutación sexual. Si vas a practicar más o menos de 8 a 10 o a 12 horas diarias, podrías fabricar un cuerpo o hacer una iniciación más o menos en 2 años y medio. Ese es el promedio. Con ese nivel de trabajo, entonces con eso tú lo vas calculando. ¿Significa algo que una persona pueda soñar siendo niño en un colegio recibiendo enseñanzas de uno de los conferencistas del conocimiento de sí mismo? Claro, John.
significa que estás recibiendo, entraste a la escuela de conocimiento de sí mismo y el ser de esa persona te está dando una enseñanza sobre las conferencias. ¿Cómo identificar la lujuria? Bueno, Cristo, para identificar la lujuria tienes que hacer el esfuerzo de autoobservarte y la vas a observar en los centros. Entonces, si tú te autoobservas, estás como atento a tu máquina humana, puedes observar en el centro sexual morbo. Cuando sientas ese morbo, te haces consciente, mi lujuria. Y ahí, pues, madre mía, mátame este yo. ¿Listo? Sigues en autoobservación. Ahora puedes observar la lujuria en el deseo. Entonces, deseas mirar, deseas coger, deseas hablar, deseas coquetear. Entonces, si estás en esa autoobservación, cada vez que sientas uno de esos deseos, pides muerte. Bueno, estás en autoobservación a nivel emocional. Sientes agrado, te sientes enamorado, te sientes despechado, te sientes solo, te comparas con otras personas que tienen pareja y tú no, te sientes feo. Ahí puedes observar la lujuria a nivel emocional. Ahora obsérvala a nivel mental. Te estás autoobservando y estás pensando mucho en una chica. Estás pensando mucho en una película lujuriosa que viste. Eso se llama lascivia. O estás recordando una escena de masturbación o una escena lujuriosa en la que uno vivió. Entonces se autoobserva la vez ahí. En el centro motor, obsérvate. Deseo masturbarme, deseo mirar pornografía, deseo echar un piropo, deseo contar una historia, un chiste verde. Ahí la puedes observar. Entonces tienes que empezar a autoobservarte en los centros y así puedes empezar a eliminar la lujuria. Recuerda que cada manifestación de lujuria tienes que eliminarla. ¿Y cómo la eliminas? Pues viste que en tu mente hay pornografía, te juzgas y mentalmente, madre mía, mátame este yo. Y así lo puedes ir eliminando. Por acá dice John, entonces hay que ser cuidadoso, podemos empezar a tener una percepción distorsionada de la realidad y terminamos tirándonos por una ventana y nos matamos. Ahí de pronto tocaría trabajar y eliminar el yo suicida y otro yo es para quien procesa esa sea la conciencia, ¿no? Pues John, es curioso porque cuando tú estás en el plano físico tú no te mandas, pero en el plano astral, si hay una duda, es que es una prueba. Y es una prueba de confianza en el ser. Es como dar un salto de fe, así lo llaman. Y te la van a poner. Tú puedes estudiar el yo suicida y todo, pero si es una prueba de aire, te la ponen y ahí verás. Hay personas que dicen, no, espere, yo me bajo por la escalera y se van bajando por la escalera y pierden la prueba. ¿Las enfermedades son pruebas entonces? Sí, muchas veces son pruebas causadas por un karma. Y tenemos que aprender de ese error que estamos cometiendo. Dice Rosa, feliz noche. Bueno, feliz noche, Rosa. ¿Es posible salir e reingresar al conocimiento? Creo que a mí me pasó algo parecido, pues conocí el conocimiento hace muchos años y hasta ahora regresé y considerarlo seriamente. Sí, John, muchas veces como que uno tiene que salir a madurar, a estrellarse con la vida y volver con más fuerza. Hay personas que les pasa eso. Hay otros que no nos dejan hacer esas gracias porque ya estamos lo suficientemente maduros. Hay otros que sí, como que todavía no lo entienden, no lo comprenden, se dan su vueltica, se estrellan y vuelven y empiezan a trabajar con seriedad. Gracias por dar luz cuando más se necesita. No, Maura, gracias a ti por compartir con nosotros. Y recuerda que estamos dictando las conferencias del lunes a domingos acá por la página. Bueno, gracias por la conferencia, muy buena la información. Bueno, Oswaldo, a ti. Ya te vamos a ingresar, dice Luis. Gracias, Joaillo. Verónica dice, muchas gracias, con la muerte psicológica vamos avanzando. Es un reto hasta agradable pacificar y pacificarnos. Pacificar y pacificarnos. Sí, Verónica, así es. Muchas gracias, muy amable. Bueno, Recio, gracias. Gracias, James. Mujeres 18 y hombres 21. Bueno, están jugando quién sabe a qué. Bueno, gracias. Muchas gracias, Leo. Bueno, listo. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Los invito a la conferencia de mañana.
Mañana vamos a estudiar la conferencia del ego, personalidad y la esencia a las 6 de la tarde, la conferencia de la fase A. Entonces, para que también estén muy pendientes de las transmisiones. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Hasta pronto.